a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar del día de hoy, donde vamos a estar explorando la importancia del lenguaje corporal en el servicio. Mi nombre es Carla, su servidora, y hoy estaré moderando esta sesión en la que exploraremos cómo nuestros gestos, cómo nuestras expresiones y cómo nuestras posturas pues influyen en la experiencia que tiene cada cliente. Porque saben que la comunicación no solamente se trata de palabras, sino de hecho, diversos estudios indican que más del 50% del mensaje que transmitimos proviene de nuestra comunicación no verbal, o sea, corporal. Pensemos en esta situación. Dos situaciones. Primero, un empleado pues recibe a un cliente con una sonrisa, con contacto visual, con una postura abierta, de una vez le pregunta qué desea. Otro empleado que apenas levanta la mirada, él llega, no le dice qué deseas, cruza los brazos y pues le responde con un tono monótono. ¿Cuál de los dos ustedes creen que nos haría sentir mejor atendidos? Pues la respuesta es obvia, el primero. Esto es lo que demuestra que el lenguaje corporal es algo clave para la calidad del servicio y de la percepción del cliente. Para profundizar mucho más en este tema, hoy contamos con 4 expertas que nos van a estar compartiendo todo su conocimiento y sus estrategias prácticas. Primero les presento a Emily. Emily nos hablará sobre la importancia del lenguaje corporal en la atención al cliente, cómo impacta a la percepción en el servicio y cómo varía según la cultura de cada empresa. Aide, que nos va a estar explicando todos los elementos clave que hay en el lenguaje corporal, incluyendo la postura, incluyendo las expresiones faciales, incluyendo el contacto visual, incluyendo los gestos. Luego tenemos a Carol. Carol es la experta en la inteligencia emocional. Carol nos va a enseñar cómo controlar nuestras emociones en el servicio, cómo mantener la calma en situaciones difíciles y cómo desarrollar empatía con nuestros clientes. Y por último tenemos a Abril. Abril nos va a mostrar cómo el lenguaje corporal refleja nuestras emociones y cómo podemos modificarlo para transmitirle seguridad y confianza a todos nuestros clientes. Bienvenidos a todos. Ahora sí, vamos a dar inicio con nuestra primera experta, Emily. Emily nos va a estar hablando sobre la importancia que tiene el lenguaje corporal en el servicio. Emily, adelante. Buenas, muchas gracias Carla por la bienvenida. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en este webinar tan interesante y relevante para quienes trabajamos en el ámbito del servicio al cliente. Hoy vamos a explorar juntos la importancia del lenguaje corporal en la atención al cliente y cómo esto impacta la percepción del servicio. Como Carla nos había mencionado, el 50% de los mensajes que transmitimos proviene de nuestra comunicación no verbal. Por ende, esto significa que aunque lo que decimos es importante, el cómo lo decimos es fundamental. Por eso vamos a abordar el primer punto, que es la comunicación no verbal en la atención al cliente. Nuestro lenguaje corporal es una herramienta poderosa en la interacción con los clientes. Un buen servicio no solo depende de lo que decimos, sino de cómo lo comunicamos. Algunos aspectos claves de esta comunicación no verbal a la hora de atender al cliente incluye la postura. Una postura abierta y relajada genera confianza y cercanía con el cliente. El contacto visual te mantiene mostrando interés de una manera adecuada. La expresión facial, una sonrisa genuina puede hacer toda la diferencia en una experiencia para el cliente. Y por último, los gestos y movimientos. Evitar estos movimientos bruscos o excesivos ayudan a proyectar una imagen de profesionalismo. Otro punto es el impacto que tiene el lenguaje corporal en la percepción de este servicio. La primera impresión cuenta, y bastante. Si un cliente entra en un establecimiento y el personal lo recibe con los brazos cruzados, como el ejemplo que ponía nuestra moderadora, el personal sin hacer contacto visual o con un tono de voz seco, ¿qué imagen se va a llevar este cliente? Por el contrario, cuando utilizamos un lenguaje corporal positivo, el cliente se siente bienvenido, valorado y atendido. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también influye en la decisión de regresar y recomendar el servicio. Algunos ejemplos de este punto se verían en un hotel.
Cuando una recepcionista se inclina levemente hacia adelante al hablar con el huésped, transmite interés y disposición. O en el sector de salud, un médico que asiente con la cabeza mientras escucha a su paciente refuerza la sensación de empatía y comprensión. Otro de los puntos que estaremos abordando son las diferencias culturales en el lenguaje corporal y su influencia en el trato del cliente. El lenguaje corporal no es universal. En distintas culturas, un mismo gesto puede tener significados diferentes. Y esto es crucial en la atención al cliente, especialmente en entornos internacionales. Algunos ejemplos. Algunas culturas asiáticas, el contacto visual prolongado puede considerarse agresivo, mientras que en países occidentales se interpreta como una señal de confianza. Otro ejemplo sería en Latinoamérica, el contacto físico como un apretón de manos firme o una palmada en el hombro puede ser bien recibido, pero en otras culturas puede resultar invasivo. Los gestos con las manos pueden ser malinterpretados, por ejemplo, el signo de OK con los dedos en círculo tienen significados distintos en diferentes países. Entonces, para brindar este servicio de calidad, es fundamental conocer y respetar estas diferencias culturales, ajustando nuestra comunicación no verbal según el contexto. En resumen, nuestro lenguaje corporal juega un papel esencial en la percepción del servicio y en la experiencia del cliente. Una buena comunicación no verbal puede marcar la diferencia entre una experiencia positiva y una negativa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Emily, por esa perspectiva tan completa sobre cómo el lenguaje corporal impacta la percepción del servicio. Como pudimos observar, la forma en la que nos presentamos no solamente depende de nuestra postura o de nuestros gestos, sino que también depende de la cultura y de cómo la interpretamos. Ahora vamos a pasar a conocer los elementos específicos del lenguaje corporal con nuestra siguiente experta, Aide. El lenguaje corporal no solamente tiene que ver con la actitud que tenemos en general, sino que también tiene que ver con todos los elementos clave que hay como la postura, como las expresiones faciales, como el contacto visual. Ahora, Ide, nos vas a contar un poquito más sobre cómo esos detalles y sobre cómo esas expresiones pueden influir positivamente en la experiencia del cliente. Adelante. Hoy les hablaré sobre la importancia del lenguaje corporal en el servicio. Muchas veces nos enfocamos solo en lo que decimos, pero ¿sabían que más del 50% de lo que comunicamos es no verbal? Nuestra postura, expresiones faciales, contacto visual y gestos pueden influir en la experiencia del cliente, incluso más que nuestras propias palabras. La postura y su impacto y la confianza que podemos dar a demostrar, la postura dice mucho de nosotros. Una postura erguida transmite seguridad y profesional, que una postura encorvada o brazos cruzados puede dar la impresión de desinterés o desconfianza. Para dar un buen servicio es clave mantener una postura abierta, relajada, demostrando disposición para ayudar. ¿Alguna vez han notado la diferencia entre una sonrisa real, una forzada? Una sonrisa que es genuina, genera confianza y hace que los clientes se sientan bienvenidos. Sin embargo, si fingimos una sonrisa sin importar nuestros ojos, puede percibirse como una falsa sonrisa, como que no nos interesa dar un buen servicio. Otro punto es el contacto visual. El contacto visual es clave en la comunicación. Mirar a los ojos, un cliente demuestra interés y respeto. O sea, cuando tú miras a una persona a los ojos, tú estás destacando de que tú tienes interés en lo que te está hablando, de que lo que le estás contando o lo que tú le estás informando tiene algún interés para ti, que te interesa que esa persona reciba esa información. El uso de los gestos pueden ayudarnos a reforzar el mensaje, pueden ser utilizados de manera equilibrada. Movimientos de manos suaves y naturales pueden hacer que la conversación sea más dinámica
y clara, mientras que gestos bruscos o demasiadas expresiones pueden distraer al cliente o generar en cualquier persona una expresión negativa. Cada persona tiene un espacio personal que debemos respetar. Acercarnos demasiado puede incomodar, mientras que una manera distinta o adecuada, como que mantengamos la distancia, puede llegar más a la persona que acercándonos o tocándolas indebidamente. En conclusión, el lenguaje corporal es una herramienta poderosa en el servicio al cliente. Una buena postura, una buena sonrisa, un buen contacto visual adecuado, gestos naturales y el respeto al espacio personal pueden mantener la diferencia entre una experiencia positiva o una negativa. Muchas gracias. Gracias, Aide. Como estabas mencionando, pequeños detalles como una postura abierta, como una sonrisa genuina y el contacto visual adecuado, pues son herramientas bastante poderosas para poder construir una relación positiva con los clientes. Ahora vamos a pasar a otro tema bastante interesante. Este es cómo podemos controlar nuestras emociones en situaciones de el servicio al cliente. Claro, sabemos que el servicio al cliente puede ser bastante desafiante, especialmente cuando enfrentamos lo que es situaciones difíciles, cuando el control emocional es algo fundamental para nosotros poder mantener una actitud positiva, una actitud empática. ¿Qué estrategias nos puedes compartir para nosotros saber cómo mantener la calma y cómo manejar nuestras emociones de una manera efectiva? Bueno, hola a todos. Como ya nuestra moderadora Carla me presentó, mi nombre es Carol, y hoy les hablaré sobre un tema que es crucial para brindar un servicio de calidad, que es el control de las emociones. Como experta en inteligencia emocional, sé que no solo es importante lo que decimos, sino cómo lo sentimos y cómo gestionaremos nuestras emociones mientras interactuamos con los demás. Hoy les compartiré algunas herramientas para mejorar nuestra atención y mantener la calma, incluso en situaciones difíciles. Pero antes de empezar, yo quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez se han sentido ustedes que una conversación con un cliente los ha dejado agotados emocionalmente? Probablemente sí. Y si es así, pues veo que no soy la única, pues eso es algo normal. Pero aquí es donde entra lo que es la inteligencia emocional. Esta habilidad no solo es clave en la vida personal de la persona, como lo conocemos, sino también en el entorno profesional, especialmente en el servicio. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la inteligencia emocional? Quizá ustedes hayan escuchado mucho lo que es ese concepto, pero no saben bien la definición. Bueno, la inteligencia emocional es nuestra capacidad para identificar, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como también las de los demás. En un área como lo que es el servicio, donde estamos en constante interacción con los clientes, esta habilidad es crucial. Nos permite reconocer cómo nos sentimos ante ciertas situaciones y, aún más importante, cómo esas emociones pueden influir en nuestras respuestas y en nuestra interacción con los demás. Pero vamos a interactuar un poco. Yo voy a describir una situación y ustedes deben adivinar qué emoción está sintiendo la persona. Por ejemplo, si un cliente habla rápido con la voz elevada y los brazos cruzados, está pidiendo una solución inmediata y no deja de mirar su reloj, ¿qué emoción ustedes creen que esté sintiendo el cliente? O en este caso, eh, empleado, ¿verdad? Algunas de sus respuestas pueden ser estrés, frustración o impaciencia. Y es correcto, el cliente puede estar estresado o impaciente, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo podríamos manejar esa situación con inteligencia emocional? Bueno, para eso yo he desglosado lo que es la inteligencia emocional en tres componentes fundamentales. Primero tenemos lo que es el autoconocimiento emocional. Ese es el primer paso para aplicar la inteligencia emocional y se refiere a ser conscientes de nuestras propias emociones y de cómo pueden influir nuestras decisiones y comportamientos. Si yo estoy teniendo una conversación con un cliente y siento que estoy perdiendo la calma, reconocer eso me puede ayudar a mí a reaccionar de la manera más adecuada, porque estoy reconociendo como que, ok, estoy perdiendo la calma, debo responder de una manera correcta. También está lo que es la autorregulación. Esta habilidad nos permite gestionar nuestras emociones de manera que no interfieran con nuestra capacidad para realizar nuestro trabajo de manera efectiva. Si, por ejemplo, un cliente me habla de manera agresiva,
y no soy capaz de regular mis emociones, puedo responder con la misma actitud o incluso peor que la del cliente, lo que aumentaría la tensión. Entonces, en lugar de yo responderle como a la defensiva, lo que debería hacer sería la autorregulación me permite mantener la calma y hablar con un tono neutral y seguir trabajando para resolverle su problema. También tenemos lo que es la empatía, que lo estaré desglosando más adelante, que es algo clave en el servicio porque implica ser capaces de ponernos en el lugar del otro y entender sus emociones. No es solamente escuchar lo que el cliente dice, sino también captar cómo se siente. Si éste expresa frustración o enojo, debemos empatizar con su situación y mostrarles o transmitirles que nosotros los comprendemos y nos preocupamos por resolverles su problema. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen cuando sienten que están perdiendo la paciencia con un cliente? Probablemente ustedes se volverán, no sé, impacientes, le hablarán de una manera que no es la correcta. Uno de los mayores desafíos en el servicio es mantener la calma cuando las situaciones se vuelven tensas o difíciles, ya sea un cliente molesto, una carga de trabajo excesiva o una interacción que no está avanzando como los esperamos. Pero tranquilos, que para aprender a mantener la calma, hoy les he traído algunas técnicas poderosas que nos pueden ayudar. En primer lugar, tenemos lo que es la persuasión profunda y pausada. Cuando nuestro estrés aumenta, perdón, nuestra respiración tiende a volverse rápida y uno hace como que, ¿me entienden? Como damos a entender a otra persona que estamos impacientes, que estamos intranquilos. Entonces, la respiración profunda puede ser un increíble ejercicio para mantener la calma. También está la pausa consciente. Cuando un cliente nos hable, que tenga una actitud muy agresiva, antes de responderle, tomémonos 3 segundos para pensar cómo le voy a responder, para no responderle a la defensiva y empeorar la situación. También está lo que es el cambio de perspectiva. Muchas veces la forma en la que vemos la situación tiene un impacto directo en cómo reaccionamos ante ella. Si yo siento que alguien me está haciendo un comentario ofensivo, yo voy a responder de manera defensiva. Entonces, debemos tomar, ponernos en la perspectiva del cliente para poder responderle de la mejor manera. Ahora, vamos a hablar de la frustración. Yo sé que muchos de ustedes sienten que quizá cuando han terminado su jornada laboral, se sienten agotados por las interacciones del día, ¿cierto? Pero primero, yo quiero decir que ustedes comprendan algo muy importante. Nosotros somos seres humanos, no podemos controlar todo porque no somos un robot. Como profesionales del servicio, nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros mismos, pero hay momentos en los que tenemos que reconocer que el volumen de trabajo o las expectativas son demasiados. Para esto hay que transmitir límites saludables. Por ejemplo, aprender a decir que no. Si nos piden algo y nosotros sabemos que no podemos con esa carga, aprender a decir que no o pedir ayuda cuando la necesitamos. También está lo que es el autocuidado. Si nos cuidamos fuera del trabajo, si no nos cuidamos fuera del trabajo, corremos el riesgo de agotarnos. La idea es incorporar pequeñas prácticas como caminar, trotar, hacer ejercicio que nos ayuden a liberar ese estrés. Ya para cerrar mi parte, yo me gustaría que ustedes piensen y analicen la última vez que un cliente se quejó. ¿Cómo ustedes le respondieron? ¿Le respondieron a la defensiva o le respondieron de manera que le transmitían que lo querían ayudar? Si estuvieron en su lugar, ¿cómo les habría gustado que los atendieran a ustedes? Un aspecto muy importante para la atención efectiva es lo que mencioné anteriormente de la empatía. Esto no solo se trata de entender lo que el cliente dice, sino de conectar emocionalmente con él, ponernos en su lugar y entender su perspectiva. En el servicio, cultivar una empatía es esencial para ofrecer un trato excepcional. Para lograrlo, uno de los enfoques más poderosos es la escucha activa, es decir, prestar atención a lo que el cliente dice, no solamente oírlo, sino escucharlo y demostrarle que realmente estamos escuchando lo que él dice. Pero, ¿qué significa exactamente escuchar activamente? Significa no oír las palabras del cliente, sino también captar las emociones que lo acompañan. Puede que no siempre podamos ofrecer una solución perfecta a lo que el cliente esté requiriendo, pero lo que sí podemos ofrecer y validar son sus emociones y mostrarle que sus preocupaciones son importantes para nosotros. Eso fue todo por mi parte.
Más adelante, si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir por el chat. Y muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Carol. Esa fue una explicación excelente que espero que haya sido bastante clara para todos, como lo fue para mí, ya que como excelentemente has explicado, en la redundancia, el control emocional es clave para poder manejar el estrés y la frustración. Y la empatía, como mencionaste, juega un papel crucial en lo que es la calidad del servicio. Ahora, vamos a pasar a otro tema fascinante. Esta es la relación que hay entre nuestras emociones con el lenguaje corporal. Abril. Sabemos que nuestras emociones pueden reflejarse en todo, en nuestra postura, en nuestros gestos, en nuestro tono de voz. A veces, sin nosotros ni siquiera darnos cuenta, nuestro cuerpo comunica lo que sentimos. Ahora, quiero que nos cuentes un poquito sobre cómo podemos modificar nuestro lenguaje para poder transmitir confianza y seguridad, incluso cuando no nos sentimos tan seguros de nosotros mismos. Cuéntanos, Abril. Muy buenas noches a todos. Primeramente, gracias, Carla, por esa introducción tan bonita. Y bien, me gustaría que ustedes me respondan esta preguntita rápida. ¿Cuántas veces han sentido que alguien estaba molesto, incómodo o distraído sin que esa persona dijera una sola palabra? Vamos a ver si esto le ha ocurrido, levanten su manita ahí en el chat. Vamos a ver a quiénes le han pasado esto. Veo ahí, Jorge, excelente. Señores, la respuesta es simple. Nuestro cuerpo habla. Eh, y mucho antes de que nos pronunciemos, o sea, no hay ni siquiera que decir una sola palabra. De hecho, los estudios demuestran que más del 50% de nuestra comunicación es no verbal. Es impactante, ¿no? Entonces, cuando interactuamos con un cliente, un colega o cualquier persona en el ámbito profesional, nuestro lenguaje corporal y nuestro tono de voz incluso pueden hacer que nos perciban como confiables, seguros y atentos, o todo lo contrario, como indiferentes, inseguros o distantes, que es obviamente lo que no queremos. Así que a lo largo de esta intervención vamos a estar viendo tres puntos esenciales, y es el cómo el lenguaje corporal refleja nuestros estados emocionales, aunque no lo creamos. Las estrategias para modificar esto conscientemente y transmitir seguridad. Y por último, pero no menos importante, la influencia del tono de voz en la comunicación no verbal, que muy poco se habla de esto. Bien, pero para entender la importancia del lenguaje corporal, es fundamental darnos cuenta de algo. Y es que, señores, nunca dejamos de comunicar. Incluso cuando estamos en silencio, nuestra postura, nuestras expresiones faciales y nuestros movimientos transmiten mensajes. Y muchas veces estas señales pueden contradecir lo que estamos diciendo con palabras. Ahora bien, ¿cómo se reflejan nuestras emociones en el lenguaje corporal? Fácil. Yo puedo estar aquí ahora mismo hablando y puedo estar así. Gracias, Carla, por presentarme. Wow, Carol, muy buena tu intervención. ¿Qué estoy demostrando? Señores, nerviosismo, ansiedad, evitar el contacto visual, movimientos repetitivos como tocarse el pelo, jugar con objetos, postura encorvada, hombros tensos, demuestran ansiedad o nerviosismo. Mientras que si yo tengo una postura erguida, con los hombros relajados, gestos abiertos y naturales, contacto visual equilibrado y mirada atenta, ¿qué demuestro? Confianza, seguridad. Pero si yo estoy con los brazos cruzados, una postura rígida, unos movimientos rápidos, ceño fruncido y labios apretados, ¿qué vemos aquí? Irritación, impaciencia, una persona que no quiere estar. Mientras que puedo demostrar empatía y disposición de ayudar si sonrío genuinamente, si cabeceo ligeramente al escuchar, no sé si estaban pendientes mientras mis compañeras hablaban, sí, estoy escuchando. Gestos de afirmación con la cabeza son cosas que con el cuerpo podemos demostrar que estamos atentos, o sea, que podemos hacer cosas de manera positiva sin tener que hablar. Entonces voy a hacer una pequeña demostración para que veamos cómo el lenguaje corporal puede cambiar completamente la percepción de un mensaje.
A ver, ponga su imaginación a volar. Imaginemos que un cliente entra a un negocio a preguntar. A ver, ¿quién puede ser ahí el cliente? Yo soy la misma cliente. Buenos días, ¿me podría ayudar con un producto? Y si yo, que soy la misma vendedora, cruzo los brazos y estoy así, y le digo, sí, ¿qué usted necesita? O en cambio, si yo me muestro diferente, le digo, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? O sea, se nota la diferencia. Con solamente un gesto, sin decir mucho, se nota la diferencia. Y es impresionante cómo el lenguaje corporal puede cambiar completamente la percepción de un mensaje. A partir de ahora, yo los invito a que presten atención a cómo se sienten físicamente cuando interactúan con alguien. Sus hombros están tensos, están cruzando los brazos sin darse cuenta, están evitando el contacto visual. Ven, ser consciente de estas señales nos ayudarán a proyectar una imagen más positiva y segura. Ahora bien, sabemos que nuestro cuerpo comunica constantemente, ya lo hemos dicho, pero ¿cómo podemos demostrar nuestro lenguaje corporal para proyectar confianza y empatía? Yo les dije algunas, pero vamos a leerlo puntual para que se queden con la idea bien. Afortunadamente para nosotros, el lenguaje corporal no es algo fijo, sino que podemos entrenarnos para mejorar nuestra comunicación no verbal. O sea, aquí yo les tengo como 3 tips, Mario, que deben de tener en cuenta a la hora de comunicarse. Lo primero, postura erguida y relajada. Mantén la espalda recta, pero sin parecer rígido, porque entonces va a dar una imagen que no es. Evita cruzar los brazos o meter las manos en los bolsillos, se ve muy desagradable. Trata de controlar tus gestos, usa las manos para reforzar el mensaje. Señor, incluso aquí, lamentablemente esto no es un encuentro presencial, pero desde aquí, virtual, yo le estoy comunicando a ustedes. Yo le estoy prestando atención. Bien, entonces evita gestos repetitivos como tocarse la cara constantemente. Antes de interactuar, respira profundo, cálmate, exprésate. Esto ayudará a evitar una voz entrecortada y a mantener una expresión relajada. Hagamos un ejercicio rápido. Pónganse ahí, pónganse cómodos. Primero, adopten una postura cerrada. Encorven los hombros. Quiero que todos encorven los hombros. Bajen la mirada y crucen los brazos. Ahora, enderecen la espalda. Ahí te veo, Carla, muy bien. Por allá, Rosemary, muy bien. Relajen la espalda, relajen los hombros, sonríen ligeramente. ¿Cuál postura los hace sentir más seguros? Vamos a ver, los veo en el chat. ¿Cuál postura? ¿Cuál les transmite confianza? Muy bien, obviamente la segunda. ¿Verdad que sí? Entonces, así de simple, pequeños gestos en nuestras posturas pueden hacer una gran diferencia a cómo nos perciben los demás. Bien, pero ya quiero cerrar esta parte, no sin antes mencionar el tono de voz. Mucho se habla del cuerpo, que los gestos, pero ¿y el tono de voz? Si algunas veces les han dicho, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste, ustedes saben de lo que hablo. ¿Verdad que sí? Entonces, el tono de voz tiene el poder de hacer que alguien sea bienvenido y cómodo o que alguien se sienta ignorado, incluso atacado. Entonces, elementos claves del tono de voz. Lo primero, un volumen muy bajo puede hacer que parezcamos inseguros. Si yo vengo aquí y le voy comentando, miren esto, los gestos, me voy a ver insegura, no se va a transmitir lo que quiero. Pero un volumen demasiado alto puede sonar agresivo. O sea, hay que tener como ese control. La velocidad al hablar. Hay muchas veces que estamos como ahora, estamos contra el tiempo, no puedo hablar tan pausadamente, pero hay que saberlo controlar. Hablar muy rápido puede generar ansiedad al oyente. Y hablar demasiado lento, pues puede parecerse aburrido, se puede volver tornar aburrido. Entonces hay que cuidar la velocidad, la entonación. Si se dan cuenta, en todo mi discurso he sabido cómo hablar más alto, cómo más bajo, en dónde entonar, en dónde no, en dónde sí.
Eso es muy importante. Variar el tono de voz ayuda a transmitir emoción y energía. Entonces, evitar este tono monótono es importante para no sonar indiferente. Es muy bueno yo ponerme aquí a hablar, bueno, bla. No, no se transmite. Entonces, la misma frase con distintos tonos. Bienvenidos, ¿en qué puedo ayudarles? Pero si yo le digo, bienvenido, ¿en qué puedo ayudarle? O si yo le digo, bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte hoy? O sea, se nota la diferencia. Entonces, ya para terminar, esta pequeña noche hemos visto cómo la comunicación efectiva no solo depende de lo que decimos, sino de cómo lo expresamos con nuestro cuerpo y con nuestra voz. Y ahí vemos nuestras emociones, cómo podemos jugar con ellos. O sea, a partir de ahora, mi consejo es claro. Yo a ustedes los invito a que incorporen estos consejos en su día a día y a observar cómo impactan sus interacciones. Y nada, muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación y los dejo con Carla. Un beso. Muchísimas gracias, Abril, por estos consejos tan valiosos, porque mira, estos consejos están que hay que aplicarlos. Así como excelentemente mencionaste, hay que ser conscientes de todas nuestras emociones y de cómo nosotros reflejamos esas emociones a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro lenguaje corporal, valga la redundancia. Finalmente, para cerrar, bueno, para casi cerrar este webinar, vamos a explorar algunos casos prácticos y algunos ejemplos que hay en el servicio en el lenguaje. Bien, gracias Carla por el preámbulo. Como mencionas, para cerrar con broche de oro, para casi, ¿verdad? Vamos a analizar algunas situaciones comunes en donde ponemos en práctica un lenguaje corporal. Entonces, vamos a hacerlo algo así interactivo. Ustedes me van a ir reaccionando. Yo le voy a plantear un caso y dependiendo como ustedes consideren, me mandan un corazoncito, una cosita llorando. Ustedes tienen muchas opciones ahí abajo. Entonces, el primer caso. Un cliente que se acerque a preguntar sobre un producto y el vendedor responde sin levantar la mirada del celular. ¿Qué impresión genera? Vamos, quiero ver las caras. Muy bien. El segundo caso. Un mesero que atiende a un comensal con una expresión de molestia y los brazos cruzados. ¿Esto cómo afectaría la experiencia del cliente? Exacto, se va a sentir incómodo, poco bienvenido. Por último, tenemos un agente de call center que mantiene un tono de voz monótono y suspira constantemente. ¿Qué transmite esto? Muy bien, desinterés, falta de empatía. Vemos que prestamos mucha atención. Entonces, estos son los errores que frecuentemente cometemos en el lenguaje corporal. Cruzamos los brazos. Para corregir esta acción podemos mantener una postura relajada y abierta, como mencionaba Abril. Otro error es la falta del contacto visual. Para solucionar podemos mirar a la persona mientras habla sin exagerar, porque hay que tener en cuenta, como ya mencioné, lo del choque de culturas. Otro error, y por último, es la expresión facial neutra o negativa. Esta puede dar la impresión de mal humor. La solución para este error es sonreír de manera genuina, que cuesta una sonrisa. Pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Emily, por esos ejemplos tan ilustrativos. Ahora que hemos visto estos casos reales, es claro que pues un muy buen uso de un lenguaje corporal pues puede hacer una gran diferencia en la experiencia del cliente. O sea, puede hacernos sentir como que el servicio que nos están dando es genuino y si de manera corporal también eso es lo que estamos reflejando, pues nos vas a sentir 1000 veces mejor. Para casi finalizar, antes de nuestra última ronda, vamos a hablar sobre cómo entrenar y cómo mejorar esas habilidades corporales que hemos mencionado. Este webinar
lo vamos a casi culminar con dos expertas que nos van a compartir cómo podemos mejorar esas habilidades de comunicación, tanto no verbal como el control emocional que hemos mencionado. Ok, muchas gracias, Carla. Ya para terminar este webinar con nuestro último tema, me gustaría hacerlo un poquito menos monótono y más interactivo. Y para eso, mi compañera, mi colega Abril y yo, hemos preparado lo que es una dinámica en lo que nos gustaría que ustedes participen para que nos activemos y ver si realmente han entendido y han captado el mensaje que nosotras les hemos transmitido en esta noche. Para eso me gustaría que hagamos una dinámica rápida de mensaje secreto. Ustedes ven así como el telefonito y eso, pero de forma diferente. Es más como de gestos o de emociones. Vamos a hacer una dinámica rápida para mejorar lo que es nuestra comunicación verbal. Como ustedes saben y como hemos mencionado a lo largo de nuestro webinar, lo que decimos es importante, pero es aún más importante cómo lo decimos, porque esto va a afectar en cómo reaccionará la otra persona. Entonces, yo les voy a decir una frase muy simple, pero lo diré con una emoción específica. Y a mí me gustaría que ustedes escriban, o si quieren también poder levantar la mano y hablar, y escribir qué emoción ustedes creen que yo estoy transmitiendo. Siendo yo una empleada y ustedes un cliente, por ejemplo, ¿verdad? Imaginemos que ustedes vinieron a donde mí con una inquietud y ya después de yo responderle y solucionarle su problema, ustedes me dicen muchas gracias por ayudarme, pero yo vengo y les digo a ustedes, gracias por su paciencia, quitando la mirada. Ay, Dios mío, Carol, como qué expresión. Vamos a ver, yo quiero que me digan ahí por el chat, levantando la mano. Veo Vamos a ver. molestia, fastidio, desinterés. Exacto, se siente, ¿verdad? Con solamente una, una oración y un gesto, miren todo lo que se demuestra. ¿Verdad que sí? Desinterés, asimismo. Exacto, pero como mencionó mi compañera Abril, no es lo que yo dije, sino cómo lo dije, con la expresión, la emoción que yo transmití. Eso Así es es. lo realmente importante cuando vamos a tratar con los clientes. Ahora bien, me gustaría hacerlo como de manera invertida. Yo voy a decir otra frase, pero la voy a decir con dos emociones diferentes. Y ustedes me van a escribir o a decir cuál les transmite un mejor servicio. No tiene que ser servicio al cliente, puede ser cualquier servicio. Y yo les digo, Carol, yo voy donde ti, vamos a ver. Tú, ok, vamos. hola señorita, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? A mí me gustaría adquirir un perfume así que huela a vainilla, Por supuesto, ¿sería para usted o para un regalo? un regalo, por favor. Perfecto. Entonces, aquí le tengo varias opciones. Si quiere, le puedo Wow. mostrar cuál le gusta más, cuál usted cree que le gustará más a esa persona y así podemos hallar el perfume perfecto para usted. Ay, muchísimas gracias, muy amable. Creo que me llevaré este. Por supuesto, para eso estoy, para ayudarle. ¿Vieron? Esa es la primera. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le respondo de una manera, no de una manera diferente, sino las mismas respuestas, pero con un tono diferente? Vamos a ver. Hola, buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Me gustaría adquirir un perfume de vainilla. Ok, para usted. No, es para regalarlo. Me gustaría que viera en un un bolso bonito. ¿Es posible? Aquí yo encuentro eso. Bueno, se supone porque estamos en una tienda de perfumes. Si usted quiere, mira, ahí tenemos el estante y usted va y mira, a ver. ¿Y en dónde está ubicado los olores de vainilla suave? Es que lo quiero suave. ¿En dónde puedo? Aquí tenemos letreros. Usted puede leer y ver dónde están. Pero si usted quiere, yo la acompaño. Venga, mire, allí en el Por fondo, favor. usted dobla a la derecha y ahí usted lo va a encontrar. Ah, ok, yo creo que yo voy a venir más tarde, gracias. Ok, vale. Vieron, es una diferencia totalmente enorme y no es solamente lo que yo dije, sino cómo lo dije, con el tono que lo dije, con la emoción que lo dije. Ustedes probablemente en el primer servicio al cliente
quizá esa persona, falta de profesionalismo, están diciendo por aquí. Excelente. En la primera interacción que hicimos, quizá era una empleada que estaba teniendo un buen día. Lo dijo con un buen ánimo, con el sentimiento genuino de ayudar al cliente. Pero en el segundo, no hay nada de eso, como decían por ahí, falta de profesionalismo. Así mismo, y es lo que decíamos, el tono, la postura, la expresión facial pueden cambiar completamente el impacto con nuestros clientes, con nuestros mensajes. O sea, señores, podemos perder a un cliente en cuestión de segundos por una mala actitud. Entonces, si un Totalmente. cliente recibe una atención donde las palabras dicen algo positivo, pero el lenguaje corporal comunica lo contrario, es probable que no se sienta bien atendido. Es por eso que debemos practicar no solo en lo que decimos, sino cómo lo decimos. Por supuesto. Entonces, yo creo que este ejercicio nos demuestra que la comunicación no verbal es una herramienta poderosa en la atención al cliente. Y quiero que se lleven ese mensaje, que lo practiquen y que a partir de ahora sean más conscientes de su tono de voz, su postura, sus gestos en sus interacciones diarias. Entonces, ya saben, a practicar juntos para mejorar nuestra comunicación. Muchísimas gracias por esa maravillosa dinámica. La verdad que fue una forma excelente de representar todo lo que hemos hablado el día de hoy. Ahora vamos a abrir la parte final de este webinar. Vamos a abrir el espacio de las preguntas. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirlo en el chat o pueden levantar su mano y con gusto le damos la palabra para sus preguntas y responderlas. Carol, tienes la palabra. Dice Rosemary, buenas noches a todos. Mi pregunta es, si un cliente está muy molesto y no importa lo que diga, sigue elevando el tono, ¿qué debo hacer? Bueno, muchas gracias Rosemary por la pregunta en primer lugar. Como yo les estuve explicando durante ¿verdad? El desarrollo de mi tema, en estos casos lo más importante es mantener la calma. No importa que el cliente nos esté voceando en la cara, tenemos que mantener la calma y demostrar empatía sin caer en confrontaciones. Todos aquí hemos sido clientes, todos aquí tenemos mal día. Entonces, lo más importante es mantener la calma. Si el cliente sigue alterado, se puede ofrecer una solución concreta, demostrarle que estamos interesados en realmente solucionar su problema. Y si es necesario, y esto sería en casos un poquito más extremos, podríamos buscar apoyo de un supervisor o redirigir la conversación, pero de manera profesional. Eso es algo que sin duda alguna pueden aplicar. Muchísimas gracias por esa respuesta totalmente acertada. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí, me gustaría participar. Dale, adelante. Carla, esta pregunta va dirigida a ti. Desde tu experiencia moderando este webinar, ¿cuál crees que es el error más común en el lenguaje corporal dentro del servicio y cómo tú crees que podría corregirse ese tema? Excelente pregunta. Pues uno de los errores más comunes en el lenguaje corporal es la falta de contacto visual, como mencionaron mis compañeras, o tener una postura bastante cerrada, bastante hombros abajo, bastante brazos cruzados. Pues eso hace que el cliente se sienta incómodo primero y pues da una impresión de que estás desinteresado, de que no tienes esa disposición que el cliente está esperando. Para tú poder corregir eso, pues lo primero que uno debe de hacer es estar consciente de lo que uno está haciendo, estar consciente de la postura y de las expresiones que yo tengo. Mantener una postura abierta, mantener hombros abiertos, una cara alegre para que el cliente se sienta acogido y hacer un contacto visual de una manera neutral y natural. Sonreír genuinamente puede marcar una diferencia. También es bastante importante pues adaptar nuestro lenguaje corporal según la situación y según el cliente. Si el cliente está muy molesto, no podemos venir a hablarle muy feliz porque él se va a sentir como que lo que le estamos diciendo, lo que me está diciendo, pues no importa, sino que uno tiene que saber cómo aplicar el lenguaje en el momento adecuado. ¿Te gustaría compartir alguna experiencia en la que tú te hayas sentido como que el lenguaje corporal influyó en la percepción que tuviste del servicio? Sí, claro. Mi experiencia fue
Básicamente, una vez fui a una tienda de ropa y había dos vendedores. Uno de ellos se acercó con una sonrisa, me saludó con mucha energía y mucha empatía y me hizo sentir cómodo desde el principio. El otro estaba en la caja con los brazos cruzados mirando el celular y cuando vine a pedirle ayuda, levantó la mirada y me respondió de manera cortante, lo cual me hizo sentir muy mal, porque la atención que se le da al cliente debe ser de mucha empatía y aunque ambos estaban haciendo su trabajo, la diferencia en en su lenguaje corporal, que veo de que se está hablando del tema, era muy clara. Uno era empático y el otro era andaba con mucha mala gana. El primer vendedor me hizo sentir muy bien, con ganas de comprar el producto del que fui a buscar, mientras que el segundo me hizo sentir incómodo y como si estuviera molestando, por lo cual dejé el producto. Y estoy segura de que la experiencia que se te quedó en la cabeza fue esa mala experiencia que te dio ese cliente. Que cuando tú piensas en esa marca, tú piensas en esa mala experiencia que tú tuviste. Porque todos tenemos que recordar que un empleado es la marca. Que el trato que te da ese empleado es el trato que tú sientes de la marca. Eso es todo. Muchísimas gracias por tu intervención. Si tienen alguna otra pregunta, pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono. Adelante, Cintia. Sí, gracias por la palabra. Primero quiero felicitarlas por las aportaciones de cada una, que me parecieron muy enriquecedoras en cuanto a conocimiento. Y ahora sí, mi pregunta va para Abril. Quisiera saber cómo influye el lenguaje corporal en cuanto a nuestra autoridad y a la confianza que puede tener el cliente en nuestro servicio. Y de esa misma forma, ¿qué yo puedo hacer si, por ejemplo, me doy cuenta de que un cliente no está reaccionando de forma positiva a mi lenguaje corporal o al tono de voz que he empleado? Adelante, Abril. Wow. Permíteme felicitarte a ti, Cintia, por esa gran pregunta. Me encanta. Mira, como veníamos diciendo, el lenguaje corporal tiene un impacto enorme en la percepción de autoridad y en la confianza que generamos en el servicio. Cuando atendemos a alguien, nuestra postura, expresiones y movimientos refuerzan nuestra presencia como figuras seguras y capacitadas. O por el contrario, debilitamos y hacemos como parecer inseguros o pocos preparados. Ahora bien, si queremos que nuestro lenguaje corporal proyecte esta autoridad que tú dices, sin ser intimidantes, que hay que, una línea muy delgada, que hay que saber eh, cómo usarla, debemos cuidar algunos aspectos claves, como los que mencionaba, una postura firme pero natural, la espalda erguida, los hombros relajados, el uso del espacio, evitar encogernos o hacer movimientos inseguros. Un buen control del espacio refuerza la presencia y la confianza. Eso es muy importante. Los gestos controlados, usar las manos de forma natural y no excesiva, el contacto visual equilibrado, el tono de voz seguro, son muchos de esos tips que nos ayudan a tener esta confianza y esta autoridad. Ahora bien, esa preguntita que hiciste, ¿qué pasa si me doy cuenta de que el cliente no está reaccionando bien a mi lenguaje corporal? Esto tiene que tener muy en cuenta eh, las señales que te está dando el cliente. Primero, esta persona, este cliente, está impidiendo el contacto visual o cruzando los brazos. Esto puede decir que esta persona se siente incómoda o desconfiada, o tu cliente se ve impaciente o distante. Entonces, quizás tú necesites una mayor conexión o más claridad en la comunicación. Es como ver esas señales que te da el cliente. Lo segundo, tienes que hacer ajustes en tiempo real. Si el cliente se ve incómodo, suavizo mi postura, relajo los hombros, ajusto mi tono para que se sienta más cercano. Si percibo que el cliente tiene confianza, entonces refuerza el contacto visual, utiliza una expresión facial más abierta y amigable. Pero si noto impaciencia en el cliente, agilizo mi discurso, manteniendo claridad y seguridad en mis gestos. Entonces, son ese tipo de cosas que nos ayudan a hacerlo rápido y hacer que nuestro cliente se sienta bien. Y tercero, la empatía. A veces una pequeña frase puede marcar la diferencia en cómo se siente nuestro cliente. Frases como, bueno, quiero asegurarme de que tengo la mejor atención, cómo puedo ayudarle mejor, entiendo su inquietud, pero
permítame explicarle de la mejor manera posible. Ese tipo de cosas que afirman, que demuestran empatía. Entonces, es importante que sepan que en el servicio la comunicación es dinámica y ajustar nuestro lenguaje corporal o el tono de voz en el momento adecuado puede ser clave para transformar una interacción incómoda en una experiencia positiva y efectiva. Entonces, yo espero que haya respondido tu pregunta, Cintia. Hay otra pregunta aquí en el chat. Pregunta Joshua. Otra pregunta para todas. ¿Cómo puedo corregir mi lenguaje corporal si ya tengo ciertos hábitos inconscientes que afectan mi comunicación con los clientes? Vamos a ver, Emily, ayuda a responder esta pregunta. Claro, muy interesante tu pregunta, Yosha. Es completamente normal tener hábitos de lenguaje corporal que no notamos en nuestro día a día. Y para corregirlo, lo primero que hay que hacer es desarrollar nuestra autoconciencia. Una buena estrategia es grabarte en video mientras interactúas con alguien o pedirle retroalimentación a un amigo de confianza. Entonces, una vez identificado los aspectos a mejorar, una vez tú te sientas y dices, no, que yo me agarro mucho el pelo, no, que cuando yo me paro frente al público yo tiemblo, muevo mucho las manos. Dentro de todo esto puedes aplicar técnicas como el reemplazo consciente. Si cruzas un ejemplo los brazos cuando hablas, haz un esfuerzo para mantenerlos relajados o usar gestos abiertos. Practica siempre a un espejo. Observa cómo se ven tus expresiones faciales y ajusta aquellas que pueden transmitir desinterés, incomodidad, desagrado. Otra técnica es la técnica del anclaje. Asociar un gesto positivo, como sonreír, con una palabra clave que te ayudará a recordarlo en interacciones con los clientes. Lo importante aquí es practicar y ser paciente contigo mismo. Ya con el tiempo, esos cambios se volverán naturales. Así mismo, muchísimas gracias por tu intervención. Pregunta José. ¿Cómo influye el lenguaje corporal en la percepción y la satisfacción del cliente en un servicio? Esta pregunta va dirigida a Ide, dice José. Claro, el lenguaje corporal influye en la percepción y la satisfacción del cliente porque permite confianza, accesibilidad, profesionalismo, una postura abierta, una sonrisa genuina, el contacto visual adecuado y gestos naturales mejoran la experiencia del cliente. Así mismo, espero que esto haya respondido a tu pregunta, José, y espero que todas sus preguntas hayan sido aclaradas. Y me encantaría darle las gracias a todos ustedes por participar en el webinar del día de hoy. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido sobre la importancia que tiene el lenguaje corporal, sobre cómo debemos aprender a controlar nuestras emociones, sobre cómo podemos mejorar la interacción que tenemos con nuestros clientes o la interacción que tiene un empleado conmigo. Pues quiero agradecerle a todos, a todas nuestras expertas principalmente por todos sus aportes valiosos y a todos ustedes por habernos acompañado. Si tienen alguna pregunta, no duden en compartirla. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.